UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Bienvenidos a los encuentros digitales en la Universidad a Distancia de Madrid, en UDIMA. Javier Gómez Bermúdez, magistrado de la Audiencia Nacional. Muchísimas gracias por visitar esta universidad. Encantado. En los 27 años que ejerce como juez, Gómez Bermúdez ha sido presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y se ha distinguido por ser uno de los jueces presentes en algunos de los principales procesos judiciales de la historia española reciente. Quizá su papel más destacado y al mismo tiempo más doloroso sería el que representó como presidente del tribunal que juzgó los atentados del 11 de marzo de 2004 en el que murieron 192 personas. Pero Gómez Bermúdez también ha estado presente en procedimientos relacionados con el terrorismo de ETA, como el practicado contra la cúpula etarra desarticulada en Vidar o el fatídico asesinato del concejal del Partido Popular en Ermua, Miguel Ángel Blanco. Igualmente, presidió el juicio de las falsas identificaciones del accidente del Ya 42 hasta la fecha, el accidente más trágico de las Fuerzas Armadas en tiempos de paz, que se saldó, recordemos, con 62 militares muertos cuando volvían a España desde Afganistán. Pero el magistrado Gómez Bermúdez también es persona vinculada a la enseñanza. A su doble condición de profesor en la Universidad Europea se une haber redactado junto a la periodista Elisa Beni el Manual de Periodismo Judicial, Levantando el Velo, este que tengo aquí entre mis manos, Levantando el Velo de la Justicia, y que es el manual de estudio de referencia de la asignatura Periodismo Judicial que como profesor imparto en esta universidad, en UDIMA. Comprenderá, señor magistrado, que para mí como docente es un doble honor y para esta universidad el que esté la presencia y su visita en esos encuentros digitales. Bueno, mirando su biografía, que es muy extensa en lo profesional, pero también en lo personal nos ha llamado la atención, supongo que llamará la atención de quienes nos vean. A los 25 años empieza a ejercer como juez y da la sensación de que uno se puede sacar la carrera de juez de la manera más fácil. Qué fácil que habrá sido la carrera y desde luego esa es una ilusión. Lo digo y sobre todo de cara a los estudiantes de Derecho que nos estén viendo, no es tan fácil llegar a ser juez. No, es bastante duro y bastante complicado. ¿Cómo se puede lograr con 25 años, tan corta edad? Bueno, yo creo que tiene un poco de todo, un poco de que era una vocación y sigue siéndolo, y luego mucho esfuerzo y fortuna, claro. Si no se tiene un poco de fortuna no se consigue. ¿Hay que hincar mucho los codos? Yo era muy metódico, pero era de los que menos estudiaba. Yo estudiaba 8 horas diarias, de lunes a viernes, y descansaba sábados y domingos. Hay que tener una condición especial, un perfil personal para ser el futuro juez. Usted lo sabrá, para ser periodista hay que ser vocacional, ¿no? Bueno, como para ser artista. Yo creo que no, yo creo que lo que ocurre es que eso va por épocas. O sea, en mi época estaban la mayoría de los que aspirábamos a la judicatura, éramos vocacionales, y en otras épocas ha sido simplemente un medio de alcanzar una profesión relativamente bien remunerada y con cierto reconocimiento. Eso va variando con las épocas. Ahora, si uno no tiene ilusión por llegar, es imposible sacar la oposición es muy dura. Ahora la media de edad está sobre los 30 años, que es muy tardía. De un tiempo a esta parte en los medios de comunicación la está por todas partes, en la prensa, en la radio, en la televisión. ¿Qué recomendaciones se puede hacer a los periodistas? Usted trata con los periodistas necesariamente para informar de las cuestiones que tienen que ver con la actualidad que usted aborda como juez de algunos asuntos importantes. Y venimos a coincidir muchos periodistas que el periodismo jurídico, el de tribunales, el periodismo judicial es realmente una materia muy importante. Fíjese que el periodismo económico lo es también, es muy compleja, es muy difícil, pero el periodismo económico, por regla general, habla de empresas y el periodismo jurídico, judicial, de tribunales, habla de personas y eso eleva la responsabilidad. Debemos de interpretar también bien los periodistas las informaciones relacionadas con personas, que es el caso. Yo creo que es fundamental que se formen específicamente, al menos en el procedimiento, en cómo son los procedimientos, que es una de las claves. Pero yo creo que la labor del periodista judicial o jurídico va más allá. Deberíamos, por ejemplo, empezar a fomentar el respeto a la presunción de inocencia a través de la información periodística, para que el ciudadano entienda que un imputado no es un culpable, que hay diversas fases, que hasta que no hay un auto de imputación del juez, esa persona ni siquiera podríamos llamarla seriamente sospechosa. Ahora, cuando ya hay un acto de imputación del juez, pasamos a una segunda fase. Pero, por ejemplo, a mí me parece que ese aspecto de formación de la opinión pública es importantísimo. ¿Es suficiente con que los periodistas, que a veces nos lavamos las manos con el presunto por delante, es suficiente con eso? No. Espolvorear presunto en las crónicas no sirve para nada.
A mí me hace mucha gracia cuando veo en las noticias, por ejemplo, en la televisión, dice, fulanito mató a su mujer y se entregó, presuntamente mató a su mujer. Pues si su mujer está muerta, oiga, no puede presuntamente haberla matado. No sé, yo creo que esto es una excusa que no, o mejor dicho, una coletilla que no sirve para nada. En algunas reformas de la justicia, luego hablaremos muy sucintamente, previstas, se plantea la posibilidad de que en algunos juzgados, en vez de un juez, haya varios jueces, una terna, para poder decidir. La justicia es mejor cosa de uno, es el jurado popular, por ejemplo, eso ayuda. ¿Qué opinión tiene del jurado popular y de la experiencia, del balance que tenemos hasta ahora? Yo empecé siendo partidario de instaurar el jurado y ahora reconozco que no soy nada partidario del jurado. Primero, el jurado es bueno en tanto en cuanto supone la participación de los ciudadanos en la administración de justicia, pero el jurado es malo en tanto en cuanto tenemos una ley que en realidad lo hace un jurado tutelado. O sea, lo que resuelve el jurado al final lo revisan jueces técnicos, entonces ¿para qué gastarnos el dinero? ¿Para qué comprometer a la gente? ¿Para qué? Es decir, tenemos un jurado totalmente tutelado. Pero sí es una fórmula que funciona en el mundo anglosajón, no sé si por la experiencia que tenemos vivida de las películas que hemos visto, pero parece que sí que la corresponsabilidad del ciudadano en la justicia ha funcionado en otros países. ¿No lo ve en España? Pues no soy de la misma opinión. El jurado es una institución absolutamente anacrónica por hoy. Es decir, la justicia no es una justicia no técnica, eso ya no existe. Y la consecuencia incluso de los países con tradición juradista, cuya base está en que no había jueces en el territorio y alguien tenía que juzgar, esa es la base del jurado. La experiencia de jurado no es tan positiva como se creen, incluso en el mundo anglosajón. Les recuerdo, sin ir más lejos, los disturbios por homicidios o muertes, porque luego han sido exculpados, de ciudadanos negros en Estados Unidos. Y el gran jurado, el jurado de 12, que es el jurado de imputación, el de los 12 hombres y mujeres, ha archivado esos casos. Yo creo que eso claramente no hubiera ocurrido con un tribunal profesional. Por lo tanto, el jurado no es una institución tan clara como parece. Estamos hablando en los encuentros digitales de la Universidad de Distancia de Madrid con el magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Como le decía hace un momento, España está a las puertas de importantes reformas en el ámbito de la justicia, la ley de enjuiciamiento criminal, también el Código Penal, la ley orgánica del Poder Judicial, la ley hipotecaria, en fin, un largo etcétera. Parece querer hacerse antes, a tenor de lo que hemos oído del flamante ministro de Justicia, hacerse antes del verano que viene. ¿Más vale tarde que nunca o las prisas en estas cosas no son buenas? Bueno, depende de la reforma que hablemos. La de la ley de enjuiciamiento criminal es una reforma muy limitada, es decir, el Código Procesal Penal que en anteproyecto dejó el anterior ministro ha caído, ya no se va a aprobar, y lo que se lleva es una reforma limitada de algunos aspectos. Esa reforma es importante, por ejemplo, en cuanto que va a regular la intervención de comunicaciones de una vez por todas de forma clara en la ley y no por vía jurisprudencial. Y tiene otros aspectos positivos. Esa parte a mí me parece muy importante que cuanto antes vea la luz. Otras reformas no me parecen en absoluto urgentes y me parece que hay que hacerlas con mucha más calma. El Código Penal es la 26ª reforma, me parece que sufre, es que no puede ser. No podemos reformar el Código Penal todos los años, no tiene ningún sentido. La ley orgánica del Poder Judicial, ¿cuándo es el momento ideal para dejar que, o para impedir que de una vez por todas, y en favor de la imparcialidad de la justicia, como poder de otros poderes, se deje de elegir por parte de partidos políticos a algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial, y eso no está muy bien visto por la opinión pública? A algunos no, a todos, ahora es a todos. Bueno, yo sinceramente es que creo que eso es una batalla perdida. No creo que jamás los políticos se dejen arrebatar el privilegio de poder elegir a los vocales. Dicho esto, no quiere decir que los vocales sean dependientes de los partidos que le nombran, pero sí tienen una afinidad ideológica clara. Y como no ejercen jurisdicción, porque hay que dejar claro que los vocales, los miembros del Consejo General del Poder Judicial, es una especie de órgano político de gobierno de los jueces, pero no dicta sentencias, no celebra juicios ni desarrolla procesos. Como no hace eso, los vocales tienen cierta tendencia a dejar ver claramente su ideología en su actuación, pero no quiere decir para nada que sigan instrucciones. Estos son dos planos que se confunden con mucha frecuencia. Yo no creo que sigan instrucciones, lo que sí creo que su afinidad ideológica les vuelca hacia una determinada tendencia. El juez, algunos ciudadanos y algunos jueces también todavía no acaban de comprender las decisiones políticas que se tomaron que de alguna manera han supuesto una cortapisa a la justicia universal. No lo han acabado de entender en algunos sectores de la población y repito también de la judicatura. ¿Cuál es su punto de vista? La reforma de la jurisdicción universal es un absoluto desastre.
pero no porque tengamos o no tengamos jurisdicción universal, que esto es una decisión del legislador, y ahí no tenemos nada que decir, sino porque técnicamente es muy mala. Y como técnicamente es muy mala, está generando muchísimos problemas. O sea, yo lo que mantengo es que, mire, usted me dice si hay justicia universal o no, y eso es una decisión política del legislador, y yo ahí no discuto, pero hágalo bien. No me haga una norma que es un galimatías, que está provocando impunidad en materia de narcotráfico, que nos va a traer otros problemas, y simplemente esos problemas se crean por una mala norma, no por una decisión. La decisión puede gustar o no, pero nosotros aplicamos la ley, no la discutimos. Ahora deme una ley que me permita trabajar, en un sentido o en otro, en el que usted me diga, pero que me permita trabajar. En su libro Levantando el velo, del que hablábamos antes, se reconoce en sus primeras páginas, abro comillas, es muy periodístico esto que digo, sumergirse en el mundo judicial puede ser una experiencia inhóspita para no pocas personas, desde luego, y también para los periodistas. De ahí la razón de ser de manuales de estas características. Bueno, hasta que se creó en su momento, en su día, la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico, con el objetivo de romper con esa idea de que lo jurídico está fuera de la comprensión del 82% de los ciudadanos, según un informe, una encuesta del propio Consejo General del Poder Judicial. ¿Se entiende desde entonces, o de un tiempo a esta parte, mejor la ley? ¿Se entiende mejor a quienes la aplican? Los periodistas, no sé si lo hemos hablado antes, ¿lo escribimos mejor, lo contamos mejor? Yo creo que también el periodismo judicial ha ido a mejor. Ahora se hace mejor crónica jurídica que antes. En cuanto al lenguaje judicial no ha cambiado nada. Yo creo que los jueces seguimos escribiendo tan mal ahora como lo hacíamos antes. O sea que no. Y hay que distinguir dos planos. Es bueno que haya un lenguaje técnico, pero ese lenguaje técnico tiene que ser para trabajar de puertas adentro y para trabajar con los profesionales. Pero cuando el juez vuelca en la resolución, la solución del caso concreto, eso tiene que estar explicado de forma que lo entienda cualquiera, técnico o no técnico. Y esa es la dificultad. Para que los ciudadanos, un ciudadano no técnico en derecho, entienda una resolución judicial, hay que pulirla mucho. Y con el volumen de trabajo que hay, con las prisas que hay, etcétera, etcétera, los jueces nos hemos convertido casi en dictadores a paletadas de resoluciones judiciales. Apenas quedan tribunales de cierta importancia, y no solamente en Madrid, en Barcelona, en las principales comunidades, bueno, en todas las comunidades autónomas, apenas digo que quedan tribunales que no dispongan de un gabinete de prensa. Esto ha generado en el mundo periodístico dos visiones. Una, mayor control, censura, por tanto. Dos, hombre, me viene muy bien porque casi desde casa puedo hacer una sentencia que me pasan por correo electrónico. Estos dos puntos de vista. ¿Usted cree que esto ha mejorado la información que le llega al ciudadano, el que existan los intermediarios, los gabinetes de prensa? Mire, depende. ¿O ni le va ni le viene como juez? No, vamos a ver, en primer lugar yo no creo, no estoy absolutamente seguro de que los gabinetes de prensa no sirven en absoluto para controlar, más bien para descontrolar. En segundo lugar, creo, y lo creo también firmemente, porque fui yo uno de los impulsores de que la justicia tenía que abrirse al ciudadano a través de la prensa, creo que los gabinetes de prensa son una buena idea, pero que está mal desarrollada. Y el que el lenguaje y la comunicación con el ciudadano a través de los gabinetes sea mejor o peor va a depender de la calidad y preparación del jefe de gabinete y de los colaboradores de ese jefe de gabinete. De forma que es muy variable, no es lo mismo en Aragón que en Cataluña, que en Madrid, etcétera, etcétera. Por último, creo que es una mala idea desde el punto de vista de cómo está montada la industria periodística en España. La industria periodística es privada, tiene que competir y la consecuencia es que el protocolo de comunicación dice que se da todo a todos. De modo que el gabinete de prensa es un ahorro para las empresas periodísticas, porque es un señor o señora, o varios señores o señoras que recopilan las resoluciones y la dan a todos los periodistas. En consecuencia, cuando ese periodista, porque su medio se lo exige, tiene que competir, tiene que buscar algo más. Y eso que busca además, porque todos tienen lo mismo, suele ser, digamos, información tendenciosa, manipulable y de lo malo. Se afirma que el juicio del 11M que usted presidió, cuyo tribunal presidió y que pudo seguirse en directo a través de los medios de comunicación, fue muy mediático, con presencia de muchísimos medios de comunicación de prácticamente todo el mundo. Digo que aquel juicio marcó, por el seguimiento informativo, un antes y un después en el ámbito de la transparencia informativa relacionada con la justicia, y usted tuvo algo que ver con eso, desde luego. Sí, bueno, eso fue un diseño que le encargué a Maite Conchillos, que era y es la jefa de prensa de la audiencia. Le dije desde el primer momento una frase que luego se ha hecho algo popular. Le dije que quería que fuera la sala de cristal, que la sala de vistas tenía que ser una sala de cristal y que todo el mundo tenía que ver en tiempo real, sin retardo alguno, o sea, en un directo absoluto lo que estaba ocurriendo allí.
y además preparamos una serie de briefing continuamente con los periodistas, uno por la mañana, otro por la tarde, con todos los que estaban allí, transmisión en internet, hay estudios curiosísimos de las entradas en Oriente Medio y Oriente Lejano para ver el juicio, cuando hay picos, cuando no hay picos, en fin, fue un diseño bonito, a mí me gustó mucho, además yo con la prensa siempre me llevaba muy bien, y en fin, fue una experiencia muy gratificante. ¿Tiene una opinión formada, por cambiar de tema, de la Ley de Seguridad Ciudadana en ciernes? Sí. ¿Tiene opinión? Leyes de seguridad ciudadanas, desde el ministro Corcuera, han existido siempre y además es una tendencia irrefrenable de todos los ejecutivos, regular. Se lo pregunto con orden trampa, público. ya sabe por dónde voy. No hay trampa donde alguna. el juez no va a intervenir en algunas operaciones policiales. Yo creo que hay partes de la ley que son... El problema de la Ley de Seguridad Ciudadana, muy resumidamente, es que, tal como está escrita, hay partes que son inconstitucionales. Por ejemplo, yo creo que la interceptación de comunicaciones por la policía es claramente inconstitucional, porque la Constitución la reserva exclusivamente esa posibilidad al Estado de excepción y sitio, ni siquiera de alarma, cosa que no se ha producido jamás en España, un estado de excepción o de sitio desde la democracia. Y por lo tanto yo creo que ese precepto es inconstitucional. El resto no es como se viene diciendo, leído es algo correcto, que haya que comunicar una manifestación es algo que ya existía, además porque así se evitan incomodidades al resto de los ciudadanos, desviar el tráfico, avisar que no vaya usted por aquí, etc. El problema es cómo se interprete la ley. La letra de la ley en sí misma no me da miedo. Lo único que no me gusta en absoluto de esa ley es que produce una degradación de la calidad y de las garantías del ciudadano en cuanto a la sanción. Las sanciones son tan brutales que hoy por hoy compensará muchísimo más a cualquier ciudadano que le lleven ante el juez por delito y probablemente salga absuelto a que le sancionen administrativamente. O sea, lo que hemos hecho es degradar, por lo tanto, permitir, además por la presunción de veracidad, que por vía administrativa se me sancione sin que intervenga un juez. Y luego, si quiero recurrir, tengo que pagar una tasa, tengo que ir a la jurisdicción contenciosa, que no es la jurisdicción penal, con otros parámetros de menor calidad jurídica y constitucional, de garantías constitucionales que la penal. Por lo tanto, yo creo que ese es el gran problema de esa ley, que es una ley que va en contra del ciudadano en el fondo. ¿Se muestra optimista? ¿Cree que va a modificarse en sentido positivo, a mejorarse en su paso por las Cortes? Hombre, yo creo que sí, está en trámite, por lo tanto yo creo que ahora en el Senado y luego si hay alguna enmienda en su vuelta al Congreso, habrá que modificar no solo la cuantía de las sanciones, sino el sistema de recursos. Yo, por ejemplo, no tengo ningún problema en que me digan, no, las infracciones de la Ley de Seguridad Ciudadana, las sanciones, mejor dicho, impuestas con la Ley de Seguridad Ciudadana, serán recurribles, pero ante la jurisdicción penal. Ningún problema. Y entonces aplicaríamos los parámetros de garantías penales a lo que en realidad es una sanción por un hecho, por una infracción que casi se trata peor que un delito. Magistrado, una última cuestión. No siempre el ciudadano entiende que a veces no siempre entiende, las decisiones de un juez o que las decisiones de los jueces, por discutibles que parezcan, como sería el caso tan actual de los desahucios, por ejemplo, no siempre el ciudadano entiende que a veces esa decisión responde al estricto cumplimiento de una normativa, de una ley, frente a la que el juzgador no puede actuar de otro modo, tiene manos atadas, puede interpretar alguna que otra ley, pero hay algunos asuntos que a rajatabla deben de... Sin embargo, también es verdad, parece que en otros casos la legislación abre al juzgador, como digo, un mayor abanico de interpretaciones. Aquí es donde surge, me imagino, cierta confusión en el ciudadano que dice, caramba, ante casos tan escandalosos, tan socialmente reprochables como es el desahucio de personas ancianas, ¿no? Y frente a otros, las interpretaciones de los jueces, de los juristas, son más livianas, ¿no? ¿Cómo se come esto? Bueno, en estos casos concretos de desahucio ha ocurrido un fenómeno que a mí me gratifica mucho, y es que el ciudadano ha conseguido que el juez se conciencie de que había que darle una solución porque no se la daba al legislador en ese momento. Y entonces el juez interpreta la norma conforme a otra legislación, que es la europea. El primer juez que lo hizo fue uno de Barcelona. Interpreta la norma de forma que entiende que el proceso es desigual. Y partiendo de que el proceso de ejecución era desigual, el que lleva al final al desahucio, el de ejecución hipotecaria, llega a la convicción de que, por lo tanto, ese juicio así planteado es nulo y que no procede el desahucio. Es decir, el juez se contaminó de la conciencia social, como usted muy bien ha explicado, de lo que estaba ocurriendo. Y esto es un fenómeno nuevo en España, porque hasta entonces los jueces decían, no, mire, es que la ley dice esto y no tengo más remedio que aplicarlo. Hasta que, al ver el drama que estaba produciéndose, se plantean, bueno, esto no puede ser, aquí hay algo que no es lógico, que es que sin oír prácticamente las razones por las que esa persona no ha pagado,
o porque no es porque no quiera, es porque no puede, sin darle oportunidad de defenderse prácticamente, le echo de su casa. Y eso crea una conciencia en los jueces que luego provoca una modificación legislativa y que va a provocar una futura, otra nueva modificación en defensa un poco más de los derechos de los ciudadanos. Porque usted y yo sabemos que cuando uno pide una hipoteca, la pide para pagarla, porque no quiere nadie que le echen de su casa y encima perder el dinero. Y mucho menos en España, que no existe la dación en pago, no existen figuras alternativas. Cuidado, la dación en pago, dicho así, suena muy bonito, pero encarece las hipotecas también, o sea que todo hay que verlo en sus justos términos. Lo bonito de ese fenómeno es que los jueces se concienciaron de que había un problema gracias a la reacción social y no viceversa. Magistrado, profesor, muchas gracias por la lección magistral que ha dado en esta universidad. Esta es su casa, ya lo sabes, te lo he dicho. Muchas gracias a ustedes y eso además es una universidad preciosa. Muy amable, muchísimas gracias. Gracias. Los encuentros digitales en UDIMA son un trabajo en equipo, encabezados por el doctor y decano de la Facultad de Periodismo, Álvaro de Diego, nuestro director de comunicación, el doctor Antonio Rodríguez Ruibal, en la producción Elena Curbelo, en el control Irene Muñoz, realizó Mar de los Santos. Os habló Luis Miguel Belda, profesor de periodismo en esta universidad. Hasta un próximo encuentro digital desde la UDIMA. Muchas gracias.